Bueno, como seguramente ya conocéis muchos a Sephora, Sephora tiene un proyecto que se llama sephorabermudez.com y ella se define como mentora antimigrañas, algo que es muy novedoso y muy interesante porque sabemos todos en algún momento dado de nuestra vida hemos tenido dolores de cabeza o incluso, como nos va a contar un poco Sephora Bermúdez, dolor de cabeza intenso que como pueden ser las migrañas. Pero ¿qué nos podrías decir, Sephora Bermúdez, acerca de las migrañas y los dolores de cabeza y la relación que esto puede tener, y sorprendentemente la tiene, con el multitasking? Pues la verdad que las migrañas no se parecen en nada a un dolor de cabeza. Es algo que las personas que tienen No. migraña dicen, no, es totalmente diferente. Una migraña es totalmente incapacitante, se presenta varias veces a la semana y lo que lo diferencia de los dolores de cabeza son los síntomas, la sintomatología. Hay fotofobia, nos molesta muchísimo la luz, sonofobia, los sonidos, hablar. O sea, con un dolor de cabeza, pues tú puedes ir más o menos viviendo, pero una migraña es totalmente incapacitante y, como te digo, se repite varias veces a la semana y hay personas, para que veas la gravedad de la intensidad del dolor, incluso lamentablemente se suicidan en mitad de una crisis, para que veas la intensidad del mismo y lo tienes durante años. Conozco personas 40, 50 años con migraña, o sea que es algo muy, muy duro. Ujú. Ostras, qué fuerte. Claro, yo la verdad que sí que es cierto que, como ya te comenté, ¿no? Que había tenido cuando era pequeñita y de adolescente, cuando estudiaba, siempre he tenido muchos dolores de cabeza y solo una única vez en mi vida he tenido un ataque de migraña y sí que es cierto que es incapacitante total, o sea, es como no puedo hacer nada, me tengo que quedar larga, en mi caso larga, en oscuridad, fue como pude un poco recomponerme, ¿no? Entonces, tú que trabajas todo este tema de la migraña y ayudas a muchas personas a superar la migraña, ¿cuáles dirías que es como el origen o los factores más determinantes? Ya sé que puede haber varios y que depende mucho de la persona, ¿no? Pero esos factores que están o son presentes o están en común en muchas de las personas. Como bien has dicho antes, ¿no? Que había cierta relación con el multitasking. De hecho, lo hemos estado hablando, ¿no? Que tenemos una Sí. personalidad en concreto, porque la migraña no es una enfermedad, no es nada físico, por eso no se puede diagnosticar mediante un análisis o unos rayos. Es un síndrome, un conjunto de síntomas: dolor de cabeza, náuseas, área, auras, sensibilidad a la luz, etcétera. Y lo que se hereda y lo que uno tiene no es algo físico, sino una predisposición. Tienes más boletos, ¿no? Más números para que te toque esta lotería. Tienes unas características físicas que hace que tu cerebro sea más hipersensible. Entonces, reacciona con dolor frente a situaciones que no deberían darlo. El dolor tiene una función protectora. Cuando tú tocas una sartén que quema, te duele muchísimo. ¿Para qué? Para que hagas algo, ¿no? Que en este caso es apartar la mano del fuego. Y la migraña, la función que tiene este dolor tan horrible es que te apartes de esa reunión estresante, de ese conflicto, de esa pelea. Entonces, lo que el cuerpo busca es precisamente eso que decías tú, encerrarte en tu habitación a oscuras. Y precisamente es lo peor que se puede hacer. Hay que hacer todo lo contrario, porque si no el cerebro dice, o sea que si te duelo mucho, no vas al trabajo, no vas a comer con la suegra y cada vez te empieza a doler más y más y más. Y el umbral del dolor baja tantísimo que ya se desencadena el dolor, haya o no ese estímulo tan grande. Y como bien decías con el multitasking, pues las personas que tienen migraña presentan unas características de gestión emocional y de personalidad que están muy determinadas, como que les gusta mucho tener el control, un pensamiento muy dicotómico, o todo es blanco o todo es negro, ¿no? Una personalidad así, son muy inteligentes, muy empáticos, pero también tienen estos rasgos que destacan. Y como comentábamos, el multitasking, somos muy de hacer 28 cosas a la vez, ¿no? Como somos tan inteligentes, tan rápidos, todo pensamiento, todo mental, pues el cuerpo nos tira por allí y no es nada beneficioso el tener este aspecto. O sea, que es como que esa agilidad mental en la que todo es posible, pasas de un pensamiento a otro, de una tarea a otro, que entre comillas puedes combinar, ¿no? Varias tareas a la vez. Yo sí que es cierto que lo hemos hablado a veces en el grupo y yo en mi propia experiencia, yo soy una persona multitasking, o sea, lo he sido en mi vida. De hecho, me tengo que gestionar muy bien para no ponerme a hacer varias cosas a la vez, o estar en una, dejar la mitad y pasarme a hacer otra cosa, o porque no sé, es como que esta rapidez mental me lleva a esto, ¿no? Entonces he tenido que trabajar mucho el hecho de no, voy a poner foco aquí, voy a hacer ahora solo esto, no me voy a pasar a esto, si me viene algo me lo anoto, pero no me voy rápidamente, ¿no? A entrar a hacer esta otra tarea que me ha venido. Porque lo que sí que ocurre a Sephora es la idea de, o sea, es que puedo hacer dos cosas a la vez, sí,
pero no puedes poner una buena atención, una calidad de atención en dos cosas a la vez, sino que esa atención como dividida hace que al final no te enteres bien de nada, ¿no? Por ejemplo, si lo típico de que a veces estás hablando con alguien y mientras tanto estás escribiendo un email o anotando algo, ¿no? O incluso cuando vamos conduciendo y con el manos libres te llama alguien, pero si te observas no puedes tener atención 100% en la conversación o 100% conduciendo, porque no estás en ninguna de las dos, ¿no? Las puedes combinar, sí, puedes hacer multitasking, sí, pero no con calidad, ¿no? No con atención. ¿Qué nos dirías tú de la multitasking y las personas que sufren migrañas? Has comentado que hay una tendencia, ¿no? a esta multitasking, pero para personas que igual no sufren migrañas, pero sí practican multitasking, ¿qué les dirías, si fuera en base a tu conocimiento y a tu propia experiencia acerca de la biología del cerebro, de cómo funcionamos? Bueno, como muy bien has dicho, el multitasking no es hacer dos cosas a la vez, porque eso es físicamente imposible, es ir interrumpiendo una tarea con otra, ¿no? Viene de ese término informático que es un diseño de cómo funcionaban los programas informáticos. Entonces, si tú haces una cosa, dedicas el 100% de tu atención a esa cosa. Pero si realizas dos cosas de manera que una interrumpe a la otra, no dedicas el 50% de la atención a una y el 50% a otra, sino el 40% y el 40%. Es decir, que la atención a ambas tareas disminuye muchísimo. Entonces, tengas migraña o no, el multitasking lo que hace es acelerar mucho la velocidad de pensamiento y frenar la atención en cada actividad que estás haciendo, cosa que también genera un desgaste energético y cerebral que te acabas agotada. Todos hemos tenido la típica sensación que son las 8 de la noche y es que ya no puedes ya con tu alma y tienes la sensación de no haber sido productiva, de no haber hecho todas las cosas que querías, y probablemente esto se debe a la multitarea, porque has ido pisando una tarea con otra y no te has centrado en hacerla bien y en iniciarla y acabarla. Entonces, eso es una cosa que sucede mucho. Y como curiosidad también te diré que algo que hacemos mucho, ¿no? Que estás escribiendo un email y te pones a mirar Facebook, estás haciendo un infoproducto y te pones a mirar Instagram, ¿no? El tema de las redes sociales, ¿qué función tiene esto? El cerebro está hecho para aprender. Necesitamos aprender cada vez cosas nuevas. Entonces, cuando tú aprendes algo nuevo, nos premia con un chute de dopamina, ¿no? Esta hormona de la felicidad que nos gusta. Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez que entras en Facebook hay algo nuevo, algo que aprender, aunque sea una tontería de tres trucos para hacer con una goma. Entonces, todo este aprendizaje te va dando chutes de dopamina. Por eso que inconscientemente nos hacemos adictos a esa dopamina y adicto a eso que vamos viendo todo el rato en las redes sociales. Entonces, es un poco, pues, frenar, pasar un poco el mono y decir, no, ahí no voy a entrar, porque tengo que centrarme en esto y evadir esta necesidad de entrar todo el rato. Sí, ¿no? Y es cierto que a veces te pasa esto, ¿no? Y sobre todo cuando a lo mejor no estás más estresada o más nerviosa de la cuenta o más preocupada, el entrar en Facebook, en Instagram, hace esto, ¿no? Que como que te distraes, encuentras información que te parece interesante, yo creo que te genera con lo que tú comentas, ¿no? Esta dopamina y dices, bueno, pero realmente no es como pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? O sea, es algo que estás solucionando momentáneamente, pero no estás siendo consciente de qué es lo que está sucediendo, ¿no? en ese momento. Y para esto funciona muy bien, como hemos comentado ya antes también, Séfora, el tema de los bloques de tiempo, ¿no? Trabajar tareas o agrupar determinados tipos de tareas por días o por horas, para que te sea mucho más fácil poner la atención y el foco. Y ahora, Séfora, sí que me gustaría que nos dijeses un poco, porque tú me has planteado hacer un reto en el grupo, o sea, has planteado, vamos a ponerles un reto. ¿Cuál es ese reto? Cuéntanos un poquito sobre las ideas que tienes para que los que están viendo el vídeo, los que lo vayan a ver después, puedan poner en marcha el reto que les planteamos. Bueno, primero recomendar muchísimo eso que has dicho, que parece algo muy sencillo, pero que te cambia la vida. Y es poner todas las tareas del blog el lunes de 9 a 12, porque el cerebro se distribuye como por paquetes, por bloques. Entonces, hacer un artículo el lunes, programarlo el jueves, y eso nos agota y nos dificulta también en la productividad. O sea, que estupendo ese consejo de agrupar por temáticas, porque da muy buen resultado. Y un reto que se me ha ocurrido para no ir saltando de un lado a otro y estar siempre con la mente teniendo ideas ping-pong, que es como yo llamo, como si tuviéramos una pelotita aquí dentro que va rebotando y que no podemos parar, es un ejercicio de mindfulness, ¿no? Que es centrar la atención en el momento presente y repasar un poco cómo tenemos los hombros, el cuerpo, los pensamientos. Y he estado pensando una actividad que hacemos mucho los emprendedores, los que tenemos un negocio especialmente online, y he pensado, o sea, en Google. Entonces, propongo a quien nos esté escuchando, si le apetece, que cada vez que abra Google durante esta semana,
cierre los ojos y haga 3 respiraciones, centrándose en observar la atención, en cómo tiene el cuerpo, si está tensionado, si está relajado, cómo va la mente, está muy acelerado, está pensando en lo de mañana, porque abrimos Google 28 veces al día. Entonces, vamos a utilizar esta excusa que yo recomiendo a mis clientes pues cuando estamos en un semáforo rojo o en otras estrategias, pues cuando miramos Google. O sea, sería cada vez que vamos a entrar a Google, que bueno, que yo creo que emprendedores y cualquier persona que también trabaja en una oficina, al cabo del día entras, no sé si 28 veces, pero unas cuantas entras seguro, ¿no? A buscar información, o estás en una conversación, por ejemplo, con alguien y hay una duda acerca de esto, ¿cuándo pasó? ¿O quién? O qué sé, no hablas de cualquier personaje y enseguida vas, Google, ¿cuándo nació no sé quién, ¿no? O ¿cuándo no sé qué? O el libro tal, mil historias así, ¿no? Entonces creo que esto nos puede venir bien a todos. O sea, entramos en Google, consiste en un momento, te paras, 30 segundos, un minuto, y lo que haces es un chequeo corporal para ver cómo estás. Centrando nuestra atención en la respiración. Si se puede con los ojos cerrados y si estás en público, pues no, con los ojos abiertos, respiramos y nos centramos en cómo el abdomen sube y baja para dejar este parloteo mental, ¿no? Este mono, como dicen en las clases de meditación, que a veces lo tenemos un poco loco dentro de la cabeza para pararlo. Sí. Genial, ¿no? Y observar también esos pensamientos que tenemos sin apegarnos a ellos, simplemente observarlos, pim, pim, pim. Exacto. Y sucede algo paradójico, ¿no? Y es que cuando observas el pensamiento baja de velocidad. Así. O sea, es como de repente lo observas y es como que es verdad que se despeja, ¿no? Estás como en la tormenta y al poner la atención se empieza a despejar, ¿no? Las famosas nubes, cada pensamiento es una nube y sí que cuando lo observas se va despejando, ¿no? Se abre y no va tan rápido como esa pelota de ping-pong que comenta Séfora o la mente mono que llaman, ¿no? los budistas cuando vas a clases de meditación. Vale, entonces el reto lo vamos a plantear durante, ¿qué ponemos? 5 días. Perfecto, sí, bueno, es puente, vamos a alargarlo, ¿no? Un poquito hasta el lunes, ¿no? Sí, ¿no? Eso es, hasta el lunes, y vamos a ver cuáles son los resultados o de qué estamos conscientes, de qué observamos. Porque, ¿qué ocurre cuando nos observamos? Que te das cuenta a veces de patrones mentales que tienes o de pensamientos negativos, de que estás haciendo algo, tu cuerpo está aquí, pero tu mente está en otro lugar. Y esa desalineación, ¿no? De cuerpo y mente hace muchas veces muchas veces no, siempre que nos tensionemos y acumulemos esta sensación que has comentado tú, Séfora, de al final del día de no he parado, pero tengo la sensación de no haber hecho nada o de no haber hecho lo suficiente, ¿no? Creo que una de las causas principales es esto, ¿no? Que estamos pasándonos de un lado a otro, porque la multitasking no solo consiste a lo mejor en algo físico, sino que para mí también, Séfora, no sé si estarás de acuerdo aquí, consiste también en que mi mente está yéndose de un lado para otro y no está donde tiene que estar. O sea, es como que están tareas diferentes, en pensamientos o en situaciones diferentes a la que estoy. Así es, tú citabas un vídeo de Elsa Punset que lo explica muy bien, en donde va a un centro comercial y les va preguntando a gente que está trabajando en qué están pensando. Y todo el mundo estaba pensando en su hija, en su familia, y solo había una persona que ciertamente estaba pensando en unos cuadros que estaba viendo. Y esa mujer era la única que estaba siendo consciente del acto que estaba haciendo, y todo esto nos lleva a la felicidad. O sea, cuando uno está muy concentrado en lo que está haciendo y el tiempo parece que no pasa, ¿no? Que se dilata, has estado 1 hora haciendo esa tarea y han parecido 5 minutos, es cuando de verdad estás alineado con esa tarea y es cuando esa tarea sale bien y cuando tú eres feliz, porque no tienes esa sobrepresión, eso de estar en el futuro, estar en el pasado y toda esa ansiedad y todo este gasto energético que viene añadido. O sea que muy bien, lo de centrarse en el presente que nos trae la felicidad, poca cosa. Bueno, sí, poca cosa, pero menuda cosa, ¿no? O sea, yo siempre digo, la vida es tan sencilla que de tan sencilla que es, o sea, la complicamos, ¿no? Y nos buscamos unas historias ahí, nos contamos unas historias mentales que poco tienen que ver con lo que la vida en sí es, ¿no? O al menos esta es la conclusión a la que llego después de este tiempo también de observación personal o interna, ¿no? Eso que me queda camino para aprender, que mi mente tiende a la dispersión. Y por eso es por eso yo siempre digo, enseño a estar en foco, porque al final uno enseña lo que tiene que aprender, ¿no? O sea, esta fase de enseñamos lo que tenemos que aprender. Así es. Gran frase, ¿no?
Genial, pues cuéntanos un poco, Sephora, dónde te pueden encontrar, aunque he puesto aquí tu web aquí abajo, sephorabermudez.com, pues bueno, que pueden encontrar en tu web o nuevos proyectos, próximos proyectos que vayas a tener. Pues en mi web encontrarán entrevistas de otras personas que se han curado, porque claro, yo soy exmigrañosa desde hace 11 años y hay muchas personas que dicen, bueno, lo tuyo ha sido suerte, pero a lo largo de todo este camino me voy encontrando constantemente con personas que se han curado, o sea que recomiendo encarecidamente que visiten mi blog y que se lean todo lo que hay, porque la migraña no es una enfermedad, es un conjunto de síntomas que ha aprendido nuestro cerebro a crear, y al igual que hemos hecho el caminito para aprender, se puede desaprender. Yo soy bióloga y gracias a mis conocimientos sobre el cerebro y a mi experiencia personal, pues enseño a otras personas a conseguirlo. Y la verdad que es increíble y que me hace muy feliz ver cuando otras personas me dicen, llevo un año sin dolor. Es algo que, vamos, me hace muy, muy feliz también. Una satisfacción personal, qué bueno. Sephora, pues muchísimas gracias por haberte pasado por el grupo y plantearnos el reto y esta entrevista. Un abrazo súper fuerte, y a los que queráis podéis dejar comentarios abajo en los comentarios, le podéis dar al like, podéis compartir, nos podéis ayudar a difundirlo, a que más personas conozcan a Sephora y este reto pues pueda llegar a muchas otras personas, que seguro que a veces las cosas sencillitas nos da la sensación de que esto ya lo sabe hacer cualquiera, pero a veces estas cosas sencillas aportan grandes beneficios. Así que genial, si le dais al like, si nos dejáis comentarios a Sephora, yo misma os contestamos, encantadas de la vida, de vuestras dudas y vuestras preguntas. Bueno, Sephora, un abrazo súper fuerte y a disfrutar. Muchas gracias, igualmente, adiós a todos.